Comenzando el año, vamos a estar estudiando la carta a los Efesios. El domingo pasado Fabián nos estuvo compartiendo Efesios, la introducción y Efesios capítulo 1. En el sermón de hoy vamos a estar vamos a estar estudiando Efesios capítulo 2. Y si tú nos visitas por primera vez, eso es lo que hacemos: estudiar la palabra, analizarla a la luz del contexto, a la luz de lo que Dios también quiere enseñarnos para nuestras vidas. Eso es lo que hacemos cada domingo. Y te aseguro que Efesios te va a parecer una carta muy interesante para tu parte espiritual. Entonces vamos a Efesios capítulo 2. Van a haber varios temas ahí, entonces sí necesito que estemos totalmente atentos. Dice así, Efesios capítulo 2, desde el versículo 1, la versión que voy a leer es la nueva traducción viviente. Nueva traducción NTV. NTV, perdón. Estaba confundiendo con la internacional. Dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nuestro tiempo atrás. Versículo 11. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos esperaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de Él, como a los judíos, que estaban cerca.
Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Hasta ahí. Muy bien. Antes que nada, recordemos que los gentiles básicamente somos nosotros, los que no somos del pueblo de Israel o los que no somos judíos, para que nos empecemos a contextualizar. En un mundo de muerte espiritual, donde se piensa que el pecado es algo normal, el llamado de hoy es a reconocer la vida que viene de Dios por medio de Cristo, a hacer buenas obras por amor y agradecimiento a Él, y no para limpiarnos de nuestros pecados. El mundo de elegidos para la salvación entre muchas religiones está a nuestra disposición, pero hoy la invitación es a entender cómo ser parte del pueblo de Dios y recordar que pasamos como gentiles de no tener ninguna esperanza a tenerlo todo en Cristo. Esa es la introducción para empezar con nuestro tema de hoy. Los temas que pude trabajar los tengo de acuerdo a cómo están divididos en la NTV. Entonces vas a encontrar los mismos temas en cómo está dividido el capítulo 2 de Efesios en la NTV. Entonces el primer tema sería vida nueva con Cristo. Ese sería el primer tema, vida nueva con Cristo. Y recordemos que eso es una carta para creyentes, para cristianos, no para personas que buscaban convertirse como tal, sino que eran para personas que ya creían en el mensaje. Por eso, si tú nos visitas por primera vez, necesitas prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque esta carta realmente no va dirigida para el no creyente, sino para el creyente. Pero igual vas a aprender demasiado. Muy bien, del versículo 1 al versículo 3 nos está hablando de que estábamos muertos por causa de nuestra maldad y el pecado, siguiendo el ejemplo del mundo y liderados por el diablo. No estaba hablando aquí lógicamente de una muerte física, ¿cierto? Estaba aquí hablando de una muerte espiritual. Ahora, hay un término que William Berkeley desarrolla muy bien y que me alegró mucho estudiarlo, y se los quiero presentar, que es el término del pecado, porque normalmente lo relacionamos solamente con hacer cosas malas, ¿cierto? Digamos, usted es un borracho, pecador; usted es un mentiroso, pecador; usted es un grosero, pecador. Pero él le da una perspectiva muy interesante a ese término. Voy a leer literalmente lo que él dice. La palabra para pecado es amartía, y amartía es una palabra de la caza y del tiro deportivo o guerrero, y quiere decir no dar en el blanco. Cuando un tirador lanza la flecha y falla el tiro, eso es amartía. El pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Por eso, precisamente, es por lo que el pecado es tan universal. ¿Listo? Entonces ya no lo estamos condicionando a aspectos culturales que nos parezcan malos o buenos, sino a fallar en algo, fallar precisamente como en una meta. ¿Quién ha intentado alcanzar una meta y ha fallado? Yo creo que muchos, ¿cierto? Eso es pecado. Nos mantenemos pecando, ¿cierto? Yo recuerdo en mi época
escolar, en bachillerato, cuando todavía no era creyente y ya estaba en 10º, 11 y nunca había tenido novia. Y yo no, ahora sí, este año va a ser, o consigo novia o ya me quedo soltero por el resto de mi vida, porque entonces ¿qué voy a hacer más? Y yo recuerdo que varios amigos nos pusimos esa misma meta, o sea, yo me mantenía con solterones, por así decirlo. Y bueno, listo, hágale pues, ¿usted con quién? Alija a ella, listo, hágale pues, ¿usted con ella? ¿Usted a quién elige? Listo, hágale pues. Y yo no sé cuál de todo era más tímido o más bobo, yo no sé. Y fue muy interesante, hasta una niña, un amigo mío que sí, ese sí lo logró. Pero uno decía, listo, ¿usted cuál le gusta? Ah, aquella, listo, hágale. Entonces, ¿qué? Vamos a trabajarle. Y recuerdo que una vez salimos del colegio y vimos que ella se disponía para irse a su casa, y yo, bueno, vamos a seguirla entonces para saber dónde vive. Y le hicimos seguimiento, y en una de esas, por allá en Los Perdidos, ¿usted vio por dónde cogió? No, yo tampoco, bueno. Nos tocó devolvernos y bueno, en fin, eso fracasó. Pero me parece muy interesante ese ejemplo, porque cuando ya me hice cristiano y cuando ya vi que el noviazgo no era un juego, ya vi que el noviazgo era algo muy serio, que casi que era una pauta para el matrimonio, Dios me aclaró mucho el panorama, y las cosas con mi esposa fueron, la amistad fue muy especial, el noviazgo fue algo que siempre vamos a recordar, pero no era algo que uno buscaba improvisar, no era algo pecaminoso, era algo realmente que Dios dirigía. Por eso es la diferencia entre realmente hacer las cosas bien delante de Dios y hacerlas a nuestro capricho. Entonces el pecado es algo no solamente de fallar en algo, sino que es algo más por decirlo así, con un espectro mayor. Ahora, sigue hablando William. Por lo general, tenemos una idea equivocada del pecado. Estaríamos de acuerdo sin duda en que el ladrón, el asesino, el violador, el borracho, el terrorista son pecadores, pero puesto que la mayor parte de nosotros somos ciudadanos respetables, en lo más íntimo de nuestro corazón creemos que el pecado no nos concierne gran cosa. Así es como pensamos de nosotros, somos ciudadanos respetables. Más bien nos ofenderíamos si se nos dijera que somos pecadores que merecemos el infierno. Interesante. Pero Armantía, sigue hablando William, nos pone cara a cara con lo que es realmente el pecado, el fracaso en ser lo que debemos y podemos ser. Ese es el pecado, el fracaso de saber que debemos hacer algo y que lo podemos hacer, pero no se nos dan las cosas. Ese es el pecado. Ahora, ¿eres un esposo o una esposa tan bueno o tan buena como puede ser? ¿Cierto? Trata de hacerle la vida más fácil y agradable a tu esposo o tu esposa, o fallas en el intento. Eso hace parte del pecado. ¿Eres un soltero o una soltera tan intachable como puede llegar a ser? ¿Le hacen sufrir a su familia sus cambios de humor? ¿Es tolerante con todas las personas que le ofenden y nunca se lo toma personal porque entiende cada situación? ¿Somos tan buenos administradores con el dinero como lo podríamos realmente ser? Eso está relacionado con el pecado. Dirigimos y entrenamos a nuestros hijos para la vida como es nuestro deber, o esquivamos esa responsabilidad a veces, a menudo. En eso consiste pecar, el fracaso en ser lo que debemos ser y podemos ser. William Berkeley nos dice que hay 3 direcciones en las que el efecto del pecado es mortal, y presten atención a estas porque yo sé que las hemos vivido en algún momento o las estamos viviendo.
El primer efecto del pecado es que el pecado mata la inocencia. Y todos sabemos que cuando hacemos algo malo, ya nuestra parte inocente en ese pecado cambia. Sí. Ya William Berkeley nos dice que algunos psicólogos dicen que cuando pecamos, que eso se queda grabado en nuestra mente. No tanto puede ser en el consciente, pero sí en el inconsciente. O sea, genera una marca tan impactante que nos va a dejar con esa marca el resto de nuestras vidas. Entonces, el pecado mata la inocencia. También, como segundo, el pecado mata los ideales. ¿Por qué? Porque al principio una persona considera una acción mala con horror, ¿cierto? Como, ay, uy, no tomar, uy, no, ay, qué horror. Pero empieza a tomar, ay, ve, tan chévere. La segunda etapa llega cuando tiene la tentación de hacerlo, pero aún cuando lo está haciendo, se siente todavía desgraciado e inquieto. Ay, bueno, qué buenos esos chorritos, uy, no, pero eso está mal, uy, no, pero qué ricos esos chorritos, sigámoslo haciendo. Muy bien. La tercera etapa llega cuando ya ha hecho aquello tantas veces que ya se hace sin remordimientos. Eso es el pecado. Esa es la evolución del pecado. Lo empezamos como algo normal, sabiendo que está mal, pero ya de tantas veces que se hace, ya básicamente no tenemos remordimiento por eso. Ese es el engaño del pecado. Cada pecado hace más fácil el siguiente. Entonces nosotros conocemos el orden, que el que dice mentiras luego sigue robando, el que roba luego sigue matando, y así, porque el pecado es como un escalón, va subiendo de nivel. Por eso se dice que mata los ideales que hacen que valga la pena la vida. Y por último, el pecado mata la voluntad. En un principio no se entrega algún placer prohibido porque quiere, y al final se entrega a él porque no lo puede evitar. O sea que nuestro cerebro está tan condicionado a ese pecado que básicamente no lo podemos evitar. Y eso lo podemos ver con muchas adicciones, ¿cierto? Con las adicciones a las drogas, con las adicciones a la pornografía, con las adicciones al alcohol. Todo eso va dejando un vacío, una herida tan grande en nuestro cerebro que ya nuestra vida no es igual si no lo volvemos a hacer. Por eso el pecado también mata nuestra voluntad. Ahora, también dice William Berkeley, dice, el pecado tiene un cierto poder asesino, mata la inocencia, el pecado se puede perdonar, pero sus efectos permanecen. El pecado mata los ideales, las personas empiezan a hacer sin remordimientos lo que en un principio les producía horror, y el pecado mata la voluntad, acaba por dominar a una persona de tal manera que ya no se puede liberar de él. O sea, el pecado realmente es algo muy grave y a veces no le damos esas connotaciones, y por eso se las quería compartir. Ahora sí, muerte. Muerte es una palabra que la vemos ahí en Efesios varias veces, especialmente en el capítulo 2. Hay una pregunta muy interesante: ¿cómo saber si estoy muerto espiritualmente? ¿Cierto? ¿Cómo saber si estoy muerto espiritualmente? Y hay dos claves para que te respondas esa pregunta desde el pasaje que hemos leído. La primera es porque vives en maldad y desobediencia. Si tú vives en maldad y en desobediencia, estás muerto espiritualmente. Y la segunda, que no hay diferencia entre la vida de las personas del mundo y la tuya. Si tú vives igual que las personas del mundo, que las personas que realmente no buscan de Dios, realmente estás muerto espiritualmente. Eso no lo digo yo, eso lo dice Efesios del versículo 1 al versículo 3, lo puede volver a leer, pero son esas dos cositas. Entonces ya sabes si estás muerto o estás vivo por ahora. Por eso
hacía la advertencia de prestar atención. Es relativamente fácil pensar, relativamente fácil estar muerto espiritualmente y pensar que todo está bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo vive así. O sea, estamos acostumbrados a la muerte espiritual de la mayoría de personas. Esto mismo pasaba con los judíos. Vamos a una escritura que está en Isaías. Isaías capítulo 59. Esto mismo pasaba con el pueblo de Dios en aquella época. Isaías 59, el versículo 1 y el versículo 2 dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han apartado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. O sea, no es algo netamente que pase con los gentiles, o sea nosotros, sino también en su época pasaba con los judíos. Bueno, ahora tú puedes decir, pero los creyentes también pecan, ¿cierto? Y tal vez si a ti te invitó alguno de los que está acá, tú digas, ay, pero yo he visto a este hacer esto, o yo he visto a este decir esto. O sea, no es perfecto. Ahora, en ese sentido, una cosa es practicar la maldad y otra cosa es simplemente pecar. Vamos a una escritura que está en Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 8 y 9. Y 9 dice, es una carta dirigida a creyentes. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Entonces, sí, los creyentes pecamos, realmente lo hacemos. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Una cosa es que mientas ante una situación, digamos, que te provoque susto, miedo. Mientes y está mal. Pero otra cosa es que tú ya tengas el hábito de decir mentiras constantemente. Una cosa es que digas grosería porque te levantaste a medianoche, ibas caminando y no te pusiste bien las chanclas y tu dedito pequeño tropieza contra una mesa o contra el muro y digas una grosería. Eso está mal. Pero otra cosa es que nuestras conversaciones cotidianas estén llenas de vulgaridades. ¿Sí están entendiendo la diferencia? Una cosa es que mires a un hombre o a una mujer porque te parezca bien parecido y se te cruce un mal pensamiento, pero la otra es que no dejes de mirar a hombres y mujeres con esa intención de satisfacer una necesidad moral en tu mente. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que te enojes porque, bueno, tu esposa tu esposa, tu esposo o un hijo, una hermana, en fin, te saque la piedra por alguna situación. Es normal que te enojes, bueno, y está mal.
porque eso hay que lidiarlo con Dios. Pero otra cosa muy diferente es que vivas enojado con todo el mundo y que te tomes las cosas personal con todo el mundo. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. ¿Listo? Lo importante aquí es entender eso. Ahora, esa es la diferencia entre estar vivo o estar muertos espiritualmente. Le vuelve la pregunta: ¿estás vivo o estás muerto espiritualmente? Según lo que estamos hablando acá. Porque continuamente nos tenemos que hacer esa reflexión. ¿Cómo son mis prácticas? ¿Qué es lo que hago? ¿Lo que hago realmente está de acuerdo delante de Dios? En el versículo 3 nos habla que éramos objetos de la ira o el enojo de Dios. ¿Por qué la ira o el enojo? Porque Dios es santo, o sea, está apartado de la maldad del hombre. Le molesta, Él sabe cuánto daño nos hace nuestra maldad de nuestras relaciones y cuánto daño le hace nuestra maldad a nuestra relación con Él. Por eso le desagrada el pecado. Por eso el pecado necesita ser castigado. Es de recordar que los atributos de Dios, eso nos lo ha compartido Rocha, se presentan en la Biblia de forma completa. Es decir, Él no es amor, Él no es más amor que gracia o justicia. Dios es a la vez amor y justicia. Es decir, Dios nos ama mucho y créeme que tú lo ofendes y Dios siempre está dispuesto a perdonarte. Pero el pecado necesita un castigo. Y luego lo vamos a ver que ese castigo lo recibió Jesús por nosotros, los creyentes. Vamos a una escritura que está en Romanos 1:18. Esa es otra escritura que nos habla acerca de la ira de Dios, para los que no crean que Dios tenga ira. Dice, Romanos 1:18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Realmente Dios sí tiene ira y enojo, pero lógicamente no es como el nuestro, es un enojo santo, es un enojo por la maldad del hombre. Y eso amerita un castigo. Del versículo 4 al versículo 7 de Efesios 2 hay algo muy interesante y es: ¿será que una persona muerta espiritualmente puede adorar a Dios? ¿Una persona muerta espiritualmente puede adorar a Dios? No, realmente no. Para adorar a Dios hay que estar vivos espiritualmente. ¿Cómo un muerto espiritual puede revivir por sí mismo? ¿Será que un muerto espiritual puede revivir por sí mismo? No. Nadie puede resucitar espiritualmente por sí mismo. Y aquí está hablando de algo muy interesante, porque nosotros, antes de conocer a Jesús, buscábamos sentirnos bien por nuestras obras. Vamos a ayudar a esta persona. Vamos a, a pagar esta penitencia. Nos enfocamos en hacer. Pero realmente lo que nos va a decir la Escritura es que un muerto no puede resucitar por sí mismo y un muerto no puede tener una relación con Dios. Un muerto no puede adorar a Dios. Por eso es tan importante lo que la Escritura nos menciona. Dios en su misericordia nos dio vida y aparte nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. No fue porque Camilo haya hecho una súper buena obra con una persona damnificada, no. No fue porque a Camilo le pareció, irse a compartir todas las cosas que tenía con todas las personas, no. Solamente por Cristo podemos estar unidos a Dios. Pues solamente por Cristo es que resucitamos.
Solamente por Cristo es que realmente podemos adorar a Dios, sin ofender a nadie, por nadie más. O sea, ni por los ángeles, ni por ningún apóstol, ni por María, ni por ningún personaje bíblico, excepto Jesús. Solamente por Él podemos acercarnos a Dios. La Biblia es clara en eso y no podemos no debemos ponerle piedras en el camino a la palabra. Aquí es donde todos nos ponemos felices, porque Dios nos ha dado la oportunidad de vivir. Eso que antes buscábamos, ese vacío existencial, esa falta de dirección para nuestra vida, Dios viene con Cristo y nos da esa vida. Y eso es algo maravilloso, y eso es algo que realmente nos debe animar. Dios te puede y quiere sacar de esa tumba espiritual en la que te encuentras ahora. Dios quiere hacer a un lado toda esa maldad, rebeldía o desobediencia que nos hace personas muertas y nos quiere dar vida. Eso se llama gracia. ¿Qué es la gracia? Lo que nos ha enseñado Orlando, lo que hemos aprendido en la Biblia, es bondad de Dios para quien solo merece castigo. Eso es la gracia. La gracia básicamente es algo que Dios decide dar sin que nosotros hagamos los méritos suficientes para lograrlo. Dios sabe que cuando practicas el mal no hay vida en ti. Él conoce el vacío existencial que trae seguir los criterios del mundo y pecar. Cuando sufres cada vez que haces lo que a Él no le agrada, por eso quiere darte vida, por eso nos da vida por medio de Cristo. Si estás vivo espiritualmente, qué alegría saber eso. Hay una escritura que siempre me ha llamado la atención y es Primera de Pedro 1:18. Vamos por favor a esa escritura. Siempre me ha llamado la escritura porque los seres humanos tenemos una memoria malísima. Dice, 1 Pedro 1:18, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Hasta ahí. Y muchas veces nosotros como creyentes se nos olvida Dios de dónde nos sacó. Y esa escritura siempre me ha llamado la atención por eso, porque nos acostumbramos a contar con el favor de Dios. Nos acostumbramos a ver como la gracia como una especie de cajero, como ay, hoy pequé, necesito gracia, bueno, voy y saco gracia. Y realmente es algo milagroso, realmente es algo significativo, realmente es algo trascendental. Y yo te animo a que cuando puedas nos visites los viernes, que estamos estudiando Génesis, y hemos visto cómo Dios ha cambiado las generaciones, cómo Dios ha permitido que esas manchas o esas falencias con las que vienen las familias sean transformadas. Y yo estoy seguro que si te pregunto que si tu familia es perfecta, seguramente tú vas a decir, bueno, sí, pero tiene esas fallitas. Bueno, realmente no es perfecta. Cada familia tiene sus aspectos a mejorar, partiendo que muchas familias, tristemente, hoy en día no tienen las dos figuras, o le falta mamá o le falta papá. Partiendo de ese aspecto, ya la familia ya no es la misma. Ya nuestra tendencia es a seguir de alguna manera ese camino. Mi familia fue una de esas. Mi papá no estuvo en toda la, bueno, como hasta los 2 años, de resto ya se fue, se desapareció. Bueno, me llamaba de vez en cuando, pero no es lo mismo, ¿cierto? Y nuestra tendencia tal vez es a replicar eso en nuestras otras familias, como, bueno,
Si yo pude sobrevivir con un papá así, mi hijo también puede llegar a sobrevivir con un papá así. O sea, yo lo puedo volver a hacer. O tal vez pensar como mi mamá y mi papá se separaron, mi matrimonio puede también pasar por eso, y es algo normal. Y eso es una herencia que nos traemos. Ah, no, si mi papá y mi mamá, si mi papá la dejó por otra mujer, yo también puedo hacer eso con mi esposa. Eso es lo que yo aprendí de mi papá. Y nos podemos pegar a eso y vivir exactamente lo mismo, de los mismos errores de mi padre, vivirlos ahora en mi vida. Por eso es tan importante reconocer lo que hace la palabra de Dios, porque cambia totalmente nuestra herencia. Es más, cuando tú te vuelves a Dios, tu herencia a tus futuras generaciones o a tu familia no vuelve a ser la misma. Tu vida, tu historia, la historia de tu familia ya se divide antes de Cristo y después de Cristo. Estoy seguro de eso, porque lo he podido vivir, porque lo he podido comprobar con mis hermanos. Entonces, qué bueno pensar en eso, en que realmente tus hijos o tú no vas a vivir los mismos errores que vivieron tus antepasados. Esa es la herencia que Dios quiere que dejemos a un lado. Lógicamente también la herencia del pecado que llevábamos antes de Cristo, la herencia de, no sé, de fallar, de ser borracho, de ser inmoral. También Dios quiere que hoy tengas una nueva herencia, pero de eso se trata. No es una herencia de plata, lo siento, los que estaban buscando aquí plata no la van a encontrar. No hay, pero yo sé que si eres un buen administrador, nunca, bueno, si le das esa administración a Dios, nunca te va a faltar nada. Piensa que de bueno has heredado de tus antepasados, de tu vida pasada de pecado, nada bueno. Y sea agradecido porque Dios te ha salvado de eso. Dios nos ha salvado de eso. Y me siento muy agradecido por muchas cosas, entre ellas porque yo puedo ir hoy en día y arrodillarme delante de Dios y saber que Él me escucha. Y saber que yo me puedo descargar, yo puedo dejar todas mis necesidades, también saber que yo lo puedo reconocer en la oración y Él está ahí conmigo. Eso es un privilegio, eso no tiene precio. También el saber que puedo contar con su palabra. Y mis hermanos jóvenes y los que nos visitan jóvenes, muchas veces no sabemos cómo actuar sobre muchas cosas, demasiadas cosas diría yo, pero en la palabra de Dios siempre vamos a tener una guía, una luz, y siempre nos va a ayudar a decir, ya sé que debo ir por ahí, va a ser difícil, sí, pero ya sé que por ahí debo de ir. Y muchas veces esos sentimientos de confusión, de qué hago en esta situación, eso es lo que Dios también viene a restaurar con su palabra en nosotros. También tenemos esperanza de no seguir el mal ejemplo de nuestros padres, familiares o antepasados. También podemos soñar con unas relaciones verdaderas, y cuando te vuelves a Dios y entras a pertenecer a esta familia, tus relaciones ya no vuelven a ser las mismas. Tu manera de pensar, de relacionarte, ya no vuelve a ser la misma. Antes, los amigos que teníamos en el mundo nos patrocinaban la maldad, ¿cierto? Hey, mira, voy a hacer esta maldad, hágale, que eso no pasa nada, hágale, dele. Voy a hacer, no sé, voy a hacer, a sabotear esta clase, voy a dar este mal ejemplo, voy a embriagarme, voy a dejar a mi novia o a mi esposa. Hágale, mijo, que usted tiene todo lo que necesita para conseguirse una mejor. Antes esas eran nuestras amistades, pero cuando nos volvemos a Dios, todo se vuelve más difícil porque todo el mundo le dice la verdad a uno en la cara, y eso es lo más doloroso, que a una persona le digan la verdad en la cara. Eso es doloroso, que a usted le digan, mijo, usted es un cobarde, mijo, usted es un orgulloso. Pues eso es realmente doloroso, pero es lo que realmente necesitamos. Una persona que nos esté dando palmaditas en la espalda, en la cara no, ¿cierto?
en la espalda y nos diga, no, hágale, todo está bien, dele que por ahí la saca. ¿En qué momento vamos a madurar? Porque les aseguro, ahorita que estamos jóvenes, no es por desmeritar ya los que tengan edad aquí, pero los que estamos jóvenes tenemos más oportunidades de cambiar muchas cosas de nuestro carácter. Porque ya viejos, pregúntele a los viejitos de acá, es más difícil cambiar esos hábitos, esos caprichos, esas mal enfoque. Pero porque se sienten así, todos vamos para allá. Vamos todos para allá. Pero es la oportunidad que como jóvenes tenemos de no desperdiciar toda una vida, luego darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo no estaba bien y ahora sí lo voy a cambiar. No, desde ya tenemos esa oportunidad, desde ya tenemos ese privilegio. En el versículo 8 al 10, vamos por favor a leerlo para no perder la línea, Efesios 2. Efesios 2, vamos a leer del 8 al 10. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces básicamente lo que nos está diciendo la Biblia es que Dios nos donó a quién, a Jesús. Eso fue una donación, eso no fue algo que tú merecías, eso no fue algo que recibió Michael por ser el mejor universitario de la ciudad, no. Eso no fue algo que recibió, no sé, Dora por ser la mejor trabajadora de su empresa, no. Eso fue una donación. Eso no fue algo que recibió Byron por ser el mejor esposo del mundo, no. Eso fue una donación de Dios para nosotros. Por eso no nos podemos poner orgullosos de eso. No, realmente eso fue el favor de Dios. Pero este favor dice que Dios lo permitió con la intención de que hiciéramos algo. Ya le voy a decir qué. Con la intención de que hagamos buenas obras a fin de que cumplamos con el plan que tiempo atrás tenía para nosotros. Como lo hemos aprendido, lo único que nosotros ponemos para nuestra salvación es el pecado. Todo el mérito es de Dios. No intentes mostrarle a Dios tus buenas obras para justificar que eres bueno. Realmente es algo que lo ofende. Vamos a una escritura que nos va a hablar acerca de eso. Isaías 64. El pueblo de Dios también pensó en eso, como, ay, hemos ofendido a Dios, vamos a hacer cosas buenas, vamos a hacer cosas buenas, vamos a ver Dios qué le responde con esas cosas buenas que hicieron. Isaías 64, 6. Dice así: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia o buenas obras, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Esta parte de trapos sucios, la mayoría lo conocemos, pero básicamente hace referencia a los trapos que las mujeres utilizaban en su periodo menstrual. Entonces, realmente esas buenas obras delante de Dios era algo inmundo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que su corazón no estaba con él. Porque hacían supuestamente cosas buenas para alcanzar un favor de Dios.
pero realmente su corazón estaba totalmente apartado de Él. Así que si tú piensas que por buenas obras vas a alcanzar la salvación o vas a recibir a Jesús, espero que te quede claro, eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Tú, ¿sabes qué? La mejor de tus obras sigue siendo un trapo de inmundicia delante de Dios. Lógicamente todo cambia cuando nos volvemos a Cristo. Todo cambia porque ya su mirada no está puesta en nosotros, sino que la mirada de Dios ya está puesta en Jesús. Entonces ya ve con agrado lo que hacemos. Pero desde que no reconozcamos a Jesús, eso no va a cambiar. Por eso, qué alegría es cuando le podemos ayudar a una persona, cuando decimos la verdad, aunque sea difícil, cuando buscamos serles fiel a nuestras esposas. Qué bueno cuando somos ejemplo para que otras personas se vuelvan a Dios. De eso se trata, cumplir el plan de Dios. William Berkeley también habla sobre este asunto. Ya hemos visto que el pecado mata la inocencia, ¿se acuerdan? Que después de que pecamos ya no volvemos a ser los mismos, ya nuestra mente cambia. Ni siquiera Jesús puede devolverle a una persona la inocencia que ha perdido, porque ni siquiera Jesús puede atrasar el reloj. Pero lo que sí puede hacer Jesús, y lo hace, es librarnos del sentimiento de culpa que conlleva necesariamente la pérdida de la inocencia. Cuando pecamos, esa pérdida de la inocencia crea un sentimiento de culpa. Jesús, cuando te vuelves a Él, Jesús trata con ese sentimiento y te hace un hombre, una mujer libre de ese sentimiento. Es algo fantástico. Ya vimos que el pecado mata los ideales por lo que viven las personas. Jesús despierta el ideal en el corazón humano. Cuando tú te vuelves a Dios, tus ideales reviven. ¿Por qué? Porque ya tienes a Jesús de tu lado, porque ya tienes las fuerzas necesarias para luchar contra el pecado. Entonces eso te recobra el ánimo, eso te da realmente vida, y por eso es necesario Jesús. Por encima de otras cosas, Jesucristo aviva y restaura la voluntad perdida. Ya vimos que el efecto mortífero del pecado es que destruía lento pero seguro la voluntad de una persona. Porque la voluntad, recordemos que de tanto pecar, ya se acostumbra a ese pecado y pierde la voluntad para no seguir luchando contra eso. Pero Jesús restaura eso. ¿Cómo? Y que la indulgencia que había empezado por un placer se había convertido en una necesidad. Jesús que crea otra vez la voluntad. Eso es de hecho lo que hace siempre el amor. El resultado de un gran amor es siempre purificador. Cuando uno se enamora de veras, el amor le impulsa a la bondad. Su amor al ser amado es tan fuerte que quebranta su antiguo amor al pecado. Eso es lo que Cristo hace por nosotros. Cuando le amamos a Él, ese amor recrea y restaura nuestra voluntad hacia la bondad. Eso es lo que hace Jesús. Por eso es tan importante entender que estamos muertos espiritualmente y que necesitamos volvernos a Dios. El segundo punto, ya son puntos más corticos, no se preocupen, es la unidad y paz por medio de Cristo. Y este punto es muy interesante porque lo que Dios hace es básicamente restaurar esa enemistad que había entre los judíos y los gentiles. Recordemos que los gentiles somos nosotros. Era tanta esa enemistad que los judíos pensaban que Dios había creado a los gentiles o permite que los gentiles vivan para hacer leña para el infierno. Imagínense lo que los judíos pensaban antes de nosotros. Bueno, muchos demás que lo piensan todavía ahora, los que no se han vuelto a Cristo. Pero básicamente cada uno es un leñito y que va a arder más o menos en el infierno. Pues realmente eran personas racistas, muy racistas, demasiado racistas. Era tanto que los judíos no estaban
no estaban obligados a acompañar a una mujer gentil en el parto. O sea, una mujer estaba pariendo ahí, un judío tranquilamente podía seguir su camino, porque no estaban obligados a hacerlo, porque eran gente que ellos consideraban de alguna manera pagana, fuera del pueblo de Dios, impura. Realmente, como ellos nos veían a nosotros, era terrible, era realmente un caso de racismo. Ellos hablan acerca de la circuncisión. Recordemos que la circuncisión básicamente es tomar una parte del pene y cortarlo, el prepucio que cubre la cabeza del pene, y ellos se pegaron a eso para decir que eran del pueblo de Dios. Pero todo no empezó por medio de la circuncisión, todo empezó realmente por medio de la fe. Vamos a una escritura que está en Génesis 17. Génesis 17, vamos a leer desde el versículo 9. Dice así: estamos hablando del primer pacto que Dios hizo con la humanidad, en este caso con Abraham. Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Hasta ahí. Entonces, aquí podríamos decir, no, pero entonces la circuncisión sí es necesaria. No, no es necesaria. Primero, porque para la época de Jesús ya no se tomaba la misma figura con que inició la circuncisión. Lo que buscaba la circuncisión, ¿qué era? No era cortar un pedazo del cuerpo del hombre, no. Lo que buscaba la circuncisión era ser una señal externa de algo interno. O sea, recordemos que Abraham, ¿recuerdan que iba a sacrificar a su hijo? Dios lo aceptó como justo a él. ¿Por qué? Porque confió en que él iba a cumplir su promesa. Luego, como Abraham cumplió su promesa, la señal fue la circuncisión. Pero primero fue el cambio y luego fue la circuncisión. ¿Qué estaba pasando con el pueblo judío? El pueblo judío no tenía realmente un cambio. Lo había convertido más en una señal, de alguna manera en una marca. Entonces ellos pensaban, usted es circunciso, usted es salvo, pero independientemente de su corazón. Por eso nos va a decir la Escritura que estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica afectaba su cuerpo y no su corazón. Muy bien. Ahora, una persona puede tener muchos rituales religiosos y estar muerto espiritualmente delante de Dios. Esa es la enseñanza ahí. Tú puedes tener muchos rituales religiosos. Eso era un ritual religioso. Eso se convirtió en un ritual religioso. Y ellos pensaban que por cumplir ese ritual estaban bien delante de Dios. Una persona puede tener muchos rituales y pensar que está bien delante de Dios, pero eso puede ser totalmente incorrecto, como ellos lo creían. Tus rituales religiosos realmente no van a ser algo más delante de Dios.
sigamos adelantando. El tercer punto es del versículo 19 al versículo 22. Vamos a leerlo. Efesios 2, 19 al 22. El tercer punto es un templo para el Señor, dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegaron a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Si eres creyente, ahora formas parte del pueblo de Dios. Los creyentes estamos continuamente edificando una casa, un edificio, un templo santo. Eso hace referencia a la iglesia y a nuestro ser. Pero esto no se realiza sobre nuestros fundamentos, esto no se puede realizar a capricho de cada uno. Eso se debe realizar sobre la base de los apóstoles y los profetas. Lógicamente Cristo es el centro de esa enseñanza. Y eso es muy animante, saber que somos parte del pueblo de Dios. Es algo que realmente no tiene precio. Eso es como cuando tú, bueno, en mi caso, cuando yo adquirí mi moto, lo primero que fue hacer, y hice el siguiente día, fue comprarle un seguro contra robo, ¿cierto? Porque nosotros conocemos la ciudad en la que vivimos. Y después de que compré ese seguro, yo, como que descansé. Como que bueno, si le llega a pasar algo a la moto, la llevan, ya estoy asegurado. Cuando nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, es como un seguro, pero no es ese seguro de la moto, sino que es algo más allá. Es el seguro que Dios siempre va a estar ahí. Es el seguro que si llegamos a morir vamos a ir al cielo. Es el seguro que hacemos parte del pueblo de Dios. Es esa confianza la que nos da tener a Cristo con nosotros. Saber que ahora pertenecemos al pueblo de Dios y gozamos de su favor. Saber que ante cualquier situación podemos ir de rodillas delante de Dios y tener la plena seguridad que Él nos escucha. Es algo que no se puede expresar con palabras. Ver cómo maduras siendo cada vez más sabio, más paciente, tolerante, sumiso, amoroso, sensible, recto, justo, gracias a meditar la palabra del Señor, es gratificante. Tener personas cercanas, amigos verdaderos que están buscando un bien verdadero para ti, que te dicen la verdad aunque sea dolorosa, que te ayudan, que oran por ti, que te animan a ser santo en la amistad, hace que seamos significativos. Contar con Dios, que cada día nos muestra su amor por medio de su disciplina, de su consuelo, bienestar, nos sustenta, es algo esperanzador. Realmente nunca lo hubiéramos soñado o pensado. Eso significa ser ciudadanos del pueblo santo de Dios. Lógicamente vamos a pasar por situaciones difíciles, sí, pero el saber que Dios está con nosotros es algo invaluable. Y ya para terminar, la conclusión, reconozcamos la vida que viene de Dios por medio de Cristo. Hagamos buenas obras por amor y agradecimiento a Él, porque recordemos que ahora somos parte de su pueblo y estamos llamados a ser su santo templo donde repose su espíritu. Recordemos que pasamos como gentiles de no tener ninguna esperanza a tenerlo en todo en Cristo. Muchas gracias.